El corazón de Isabel se detuvo cuando el imponente caballo negro irrumpió en la iglesia, sus ojos fijos en ella, como si llevara un mensaje del hombre que había jurado olvidar. Los susurros ahogados de los invitados se desvanecieron mientras una verdad estremecedora emergía desde las profundidades de su pasado enterrado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol brillaba con intensidad sobre el pequeño pueblo de San Miguel de las Rosas, iluminando las calles empedradas y los jardines rebosantes de flores multicolores. Era un día especial para todos, pero especialmente para Isabel Mendoza, quien después de 7 años de noviazgo con Alejandro Gutiérrez, finalmente caminaba hacia el altar. La iglesia de Santa María, con sus paredes blancas y su campanario que dominaba el paisaje del pueblo, estaba adornada con rosas blancas y claveles que formaban un camino delicado hacia el altar. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, llenaban las bancas de madera, creando un murmullo expectante que flotaba en el aire. A las afueras del pueblo, en la finca El Lirio, un caballo zaino de pelaje brillante y mirada profunda permanecía inquieto en su corral. Luna, como lo había bautizado su dueño, no era un caballo cualquiera. Su historia había comenzado 3 años atrás, cuando Alejandro lo encontró malherido en un barranco durante una tormenta. El animal, asustado y desconfiado, había rechazado cualquier contacto humano, pero Alejandro, con paciencia infinita, había logrado ganarse su confianza. Desde entonces, Luna y Alejandro compartían un vínculo especial, casi místico, que trascendía las palabras. Aquella mañana, sin embargo, algo perturbaba al noble animal. Sus relinchos nerviosos y su andar inquieto alertaron a Miguel, el mozo de cuadra que había quedado a cargo de la finca, mientras Alejandro se preparaba para su boda. «Tranquilo, Luna. ¿Qué te sucede hoy?», murmuró Miguel, acercándose con cautela al corral. El caballo movía la cabeza de un lado a otro, como si intentara comunicar algo urgente. Sus ojos, de un castaño profundo, reflejaban una ansiedad que Miguel nunca había visto antes. «Debe ser que extraña a Alejandro», pensó el mozo, recordando cómo Luna solía seguir a su dueño por toda la finca, como un perro fiel que no soporta la ausencia de su amo. «Tranquilo, amigo, volverá pronto con su nueva esposa», añadió, acariciando el cuello del animal. Pero Luna no se calmaba. Sus cascos golpeaban el suelo con impaciencia, levantando pequeñas nubes de polvo que danzaban en el aire de la mañana. En la iglesia, Isabel esperaba en una pequeña habitación lateral, ajustando por última vez los detalles de su vestido de novia. El traje, de un blanco inmaculado con delicados bordados de flores, había sido confeccionado por su abuela Elena, quien a sus 78 años seguía teniendo las manos más hábiles del pueblo. «Estás hermosa, mi niña», susurró la anciana, con lágrimas en los ojos, mientras colocaba el velo sobre el rostro de su nieta. Isabel sonrió, pero en sus ojos se adivinaba una sombra de inquietud. «Abuela, ¿crees que estoy haciendo lo correcto?», preguntó con voz apenas audible. Elena la miró con sorpresa. «¿A qué viene esa pregunta ahora, mi niña? Alejandro es un buen hombre, te ama con todo su corazón». Isabel asintió, intentando disipar las dudas que, como mariposas inquietas, revoloteaban en su mente desde hacía semanas. «Lo sé, abuela, pero a veces siento que algo falta, que hay algo que no encaja». La anciana tomó las manos de su nieta entre las suyas, arrugadas por el tiempo pero cálidas como el sol de la tarde. «El amor, Isabel, no siempre es como en los cuentos. A veces es tranquilo, como un río que fluye en silencio, pero que nunca se detiene». Isabel asintió, reconfortada por las palabras de su abuela,
pero aquel sentimiento de incertidumbre persistía en su corazón. Mientras tanto, en la finca, Luna había logrado abrir la puerta de su corral. Miguel, que había ido a buscar más heno, regresó para encontrar el espacio vacío. «¡Luna!», gritó, corriendo hacia la entrada de la finca, pero el caballo ya había desaparecido por el camino que llevaba al pueblo. «¡Dios mío!», exclamó el mozo, montando a toda prisa en otro caballo para intentar alcanzarlo. «Si algo le pasa al caballo de don Alejandro, no me lo perdonará jamás». Luna galopaba por el camino de tierra con una determinación sorprendente, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. Su pelaje brillaba bajo el sol, mientras sus poderosas patas devoraban la distancia que lo separaba del pueblo. Algunos campesinos que trabajaban en los campos levantaron la vista al verlo pasar, sorprendidos por la visión de aquel hermoso animal corriendo en solitario. En la iglesia, la ceremonia estaba a punto de comenzar. Alejandro, vestido con un traje negro impecable, esperaba al pie del altar, con una mezcla de emoción y nerviosismo que hacía temblar ligeramente sus manos. Su mejor amigo, Carlos, a su lado, le daba palmadas de ánimo en el hombro. «Tranquilo, hermano, todo saldrá bien», le susurraba, pero Alejandro no podía sacudirse una extraña sensación que lo invadía desde aquella mañana, un presentimiento, una corazonada que no lograba descifrar. La música comenzó a sonar y los invitados se pusieron de pie. Isabel, del brazo de su padre, apareció en la entrada de la iglesia. Su belleza era tal que un suspiro colectivo recorrió la congregación. Paso a paso, avanzaba hacia el altar, hacia Alejandro, hacia su futuro. El novio la miraba embelesado, olvidando por un momento aquella inquietud que lo atormentaba. Lo que nadie sabía era que el pasado de Isabel guardaba un secreto, uno que había mantenido oculto incluso a Alejandro. Años atrás, antes de conocerlo, había estado profundamente enamorada de Mateo, un joven del pueblo vecino que compartía su pasión por los caballos. Juntos habían planeado una vida, hasta que un terrible accidente se llevó la vida de Mateo. El dolor había sido tan grande que Isabel había enterrado aquellos recuerdos en lo más profundo de su ser, cambiando de pueblo y comenzando una nueva vida en San Miguel de las Rosas, donde conoció a Alejandro. Lo que tampoco sabía Isabel era que Luna, el caballo de Alejandro, había sido el mismo animal que Mateo montaba el día de su muerte. Alejandro lo había encontrado y salvado sin conocer su historia, sin saber el vínculo que aquel animal tenía con el pasado de quien sería su esposa. Luna llegó al pueblo justo cuando la ceremonia estaba en su punto culminante. El padre Tomás, con su voz solemne, pronunciaba las palabras que unirían a Isabel y Alejandro para siempre. Si alguien conoce algún impedimento por el cual estas dos personas no deban unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Un silencio absoluto llenó la iglesia, roto solo por el repentino sonido de cascos sobre el empedrado de la plaza. Los invitados giraron la cabeza, sobresaltados, cuando las puertas de la iglesia se abrieron de golpe y Luna apareció en el umbral. Su figura imponente, recortada contra la luz del mediodía, parecía casi una aparición. Isabel, al verlo, sintió que el mundo se detenía. Aquel caballo, con su porte majestuoso y su mirada inteligente, le resultaba dolorosamente familiar. «Luna», exclamó Alejandro, confundido por la repentina aparición de su caballo. El animal avanzó por el pasillo central, sus cascos resonando en el suelo de piedra. Los invitados, atónitos, se apartaban a su paso. No había miedo en el comportamiento del caballo, sino una determinación tranquila, como si cumpliera con una misión largamente postergada. Isabel, inmóvil frente al altar, sintió que las piernas le fallaban. Aquel caballo no podía ser. «Sombra», susurró, usando el nombre que Mateo le había dado al animal.
Al escuchar ese nombre, Luna levantó las orejas y se detuvo frente a ella, clavando sus ojos profundos en los suyos. Un reconocimiento silencioso fluyó entre ellos, un puente invisible sobre el abismo del tiempo. Alejandro miró a Isabel, desconcertado. «¿Cómo sabes? ¿Cómo lo has llamado?» Isabel, con el rostro pálido como la cera, sentía que estaba a punto de desmayarse. Yo lo conocía, antes», logró articular. La iglesia se sumió en un silencio tenso, mientras Luna permanecía allí entre los novios como un mensajero del pasado, un recordatorio de que los secretos, por más profundamente enterrados que estén, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Y mientras los invitados observaban confundidos, nadie podía imaginar lo que estaba a punto de pasar. El tiempo pareció detenerse en la iglesia de Santa María. Los murmullos de asombro se extendían entre los invitados como una ola, mientras Isabel y Luna se miraban fijamente, reconociéndose más allá de los años y la distancia. Alejandro, desconcertado, observaba la escena sin comprender el significado de aquel momento que parecía suspendido en el aire, como una gota a punto de caer. «Isabel, ¿qué está pasando?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro que, sin embargo, resonó en el silencio tenso de la iglesia. Isabel sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo poner en palabras el pasado que había enterrado tan profundamente que ni siquiera ella se permitía recordarlo? Luna dio un paso más hacia Isabel, y ella, como movida por una fuerza más allá de su control, extendió la mano para tocar el hocico del animal. El contacto fue eléctrico, cargado de memorias y emociones que fluían como un río desbordado. Las imágenes del pasado desfilaban ante sus ojos, ella y Mateo galopando al atardecer por los campos abiertos, sus risas mezclándose con el viento, sus promesas de amor eterno susurradas bajo un cielo estrellado. Isabel. La voz de Alejandro, ahora más firme, la devolvió al presente. La preocupación en su rostro era evidente. El padre Tomás, con las manos aún sosteniendo el libro sagrado, miraba la escena con perplejidad, sin saber si continuar o esperar a que aquella extraña situación se resolviera. Es sombra», logró decir Isabel, las palabras escapándose de sus labios como si tuvieran vida propia. «El caballo de Mateo». Alejandro frunció el ceño. El nombre no significaba nada para él. «¿Quién es Mateo?», preguntó, un dejo de temor instalándose en su corazón. Nunca había escuchado ese nombre en los labios de Isabel, y ahora, en el día de su boda, aparecía como un fantasma entre ellos. Isabel cerró los ojos por un momento, buscando fuerzas dentro de sí. Cuando volvió a abrirlos, vio a todos los invitados pendientes de sus palabras, los rostros confusos de sus padres, la mirada preocupada de su abuela Elena. «Mateo era alguien a quien amé mucho hace tiempo», confesó finalmente. «Murió en un accidente hace 7 años, y este caballo, al que tú llamas Luna, era suyo». Un murmullo recorrió la iglesia. Alejandro palideció. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó, el dolor evidente en su voz. Isabel bajó la mirada. «¿Por qué intenté olvidarlo todo? El dolor era demasiado grande. Cuando te conocí, pensé que podía empezar de nuevo, dejar el pasado atrás». Luna relinchó suavemente como si quisiera participar en la conversación. Isabel lo miró, encontrando en aquellos ojos profundos un reflejo de su propio pasado, de las heridas que nunca habían sanado completamente. «No puedo creer que hayas sido tú quien lo encontró», susurró, dirigiéndose a Alejandro. «De todos los lugares, de todas las personas, tú». Alejandro recordaba con claridad aquel día de tormenta, cuando encontró al caballo malherido en el barranco. Había algo en los ojos del animal, una mezcla de miedo y dignidad, que lo había conmovido profundamente.
Nunca se preguntó de dónde vendría, quién habría sido su dueño anterior. Solo sabía que debía salvarlo. Luna apareció en mi vida cuando más solo me sentía, dijo Alejandro, su voz suave pero firme. Después de la muerte de mi padre, sentía que nada tenía sentido. Encontrar a Luna, cuidarlo, ver cómo se recuperaba, me dio un propósito. Isabel lo miró, comprendiendo por primera vez cuán profundo era el vínculo entre Alejandro y el caballo que una vez había pertenecido a su primer amor. Miguel, el mozo de cuadra, apareció entonces en la puerta de la iglesia, jadeando por la carrera. «Don Alejandro», exclamó al ver la escena. «Perdone, el caballo se escapó y no pude detenerlo». Al ver la expresión en los rostros de los novios, se detuvo confundido. «¿Pasa algo?». Alejandro hizo un gesto con la mano, indicándole que esperara afuera. Luego se volvió hacia Isabel. «¿Por qué nunca me hablaste de él?», preguntó, y en su voz había más dolor que reproche. Isabel sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Porque tenía miedo», confesó. Miedo de que si hablaba de Mateo, si permitía que su recuerdo volviera, nunca podría seguir adelante. Y yo necesitaba seguir adelante. La abuela Elena se levantó entonces de su asiento y se acercó lentamente hacia su nieta. Sus pasos resonaban en el silencio de la iglesia. Cuando llegó junto a Isabel, tomó sus manos temblorosas entre las suyas. «Mi niña», dijo con voz clara que todos pudieron escuchar. «No puedes construir tu futuro sobre las cenizas de un pasado que no has enfrentado». Isabel miró a su abuela, sorprendida por sus palabras. «Pero tú me dijiste que siguiera adelante, que dejara el pasado atrás». Elena negó suavemente con la cabeza. «Te dije que vivieras, no que olvidaras. Son cosas muy distintas». Luego, con una ternura infinita, secó una lágrima que resbalaba por la mejilla de su nieta. «Los fantasmas no desaparecen porque los ignoremos. Permanecen en las sombras esperando su momento para salir a la luz». Luna, como si entendiera cada palabra, se acercó más a Isabel. Ella, casi inconscientemente, hundió los dedos en la crin del animal, buscando un ancla en medio de la tormenta emocional que la sacudía. Alejandro observaba la escena, sintiendo que algo precioso se le escurría entre los dedos como arena fina. «¿Lo amas todavía?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. La pregunta flotó en el aire, cargada de todas las esperanzas y temores que habían permanecido sin nombrar entre ellos. Isabel lo miró, sus ojos llenos de una tristeza infinita. «No lo sé», respondió con honestidad. «Creí haberlo superado. Creí que mi amor por ti había sanado todas las heridas. Pero ver a Luna, saber que Mateo sigue de alguna manera presente». No pudo terminar la frase. El peso de la verdad, tanto tiempo oculta, la abrumaba. Alejandro cerró los ojos por un momento, absorbiendo el impacto de sus palabras. Cuando los abrió, su mirada reflejaba una decisión dolorosa pero firme. «No podemos casarnos así», dijo con voz suave pero clara. «No mientras existan dudas en tu corazón». Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Los padres de Isabel se miraron consternados. El padre Tomás cerró el libro con un gesto solemne, comprendiendo que la ceremonia no continuaría. Isabel sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había planeado, todo lo que había creído querer, se desvanecía como humo en el viento. Y sin embargo, en medio de aquel caos, sentía también una extraña sensación de alivio, como si un peso que no sabía que cargaba hubiera sido levantado de sus hombros. Luna relinchó nuevamente, un sonido casi musical que resonó en las paredes de piedra de la iglesia. Alejandro se acercó al animal y acarició su cuello con afecto.
Parece que sabías lo que hacías al venir aquí, ¿verdad, amigo?, murmuró. Luego, dirigiéndose a Isabel y a los invitados perplejos, añadió: «Creo que lo mejor es que todos nos tomemos un tiempo». Los murmullos aumentaron de volumen mientras los invitados procesaban lo que acababa de ocurrir. Isabel permaneció inmóvil, como si sus pies hubieran echado raíces en el suelo de piedra. Su vestido blanco, que esa mañana le había parecido el símbolo de un nuevo comienzo, ahora pesaba sobre ella como una carga. La abuela Elena, con una sabiduría que solo los años pueden dar, tomó a su nieta del brazo. «Vamos, mi niña», dijo con ternura, «hoy no es el final, solo un nuevo comienzo». Isabel se dejó guiar hacia la salida lateral de la iglesia, lejos de las miradas curiosas y los susurros compasivos. Alejandro, con un nudo en la garganta, miró a Luna una vez más. «¿Quién iba a pensar que serías tú quien cambiara nuestros destinos?», susurró. El caballo, como si comprendiera, inclinó ligeramente la cabeza, y mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, la historia de Isabel, Alejandro y un caballo llamado Luna, o quizás Sombra, apenas comenzaba a escribirse. Las horas que siguieron a la fallida ceremonia transcurrieron en un extraño limbo para Isabel. Sentada en la habitación de su infancia, con el vestido de novia arrugado a sus pies como un sueño desvanecido, miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje que se extendía ante ella. Las nubes comenzaban a teñirse de naranja y púrpura mientras el sol se ocultaba tras las montañas, pero Isabel estaba ciega a esa belleza. En su mente solo existía el momento en que Luna, no, Sombra, había aparecido en la iglesia, trayendo consigo todo el pasado que ella había intentado enterrar. «¿Puedo pasar?». La voz suave de Elena interrumpió sus pensamientos. Isabel asintió en silencio, y la anciana entró con paso lento pero seguro, cerrando la puerta tras de sí. Se sentó junto a su nieta en la cama, el viejo colchón hundiéndose bajo su peso. Por un largo momento ninguna de las dos habló. El silencio entre ellas estaba cargado de preguntas sin formular, de verdades a medio revelar. «¿Cómo está Alejandro?», preguntó finalmente Isabel, su voz ronca por las lágrimas contenidas. Elena suspiró, tomando las manos de su nieta entre las suyas. «Se ha ido a la finca», respondió con suavidad. «Carlos lo acompañó. Dice que necesita tiempo para pensar». Isabel cerró los ojos, imaginando a Alejandro en la soledad de El Lirio, quizás sentado en el porche desde donde tantas veces habían contemplado juntos el atardecer. «Lo he arruinado todo, ¿verdad?», murmuró, sin esperar realmente una respuesta. Elena negó con la cabeza. «No, mi niña, no has arruinado nada, solo has descubierto que algunas heridas que creías cicatrizadas aún sangran». La anciana guardó silencio por un momento, como buscando las palabras adecuadas. «Háblame de Mateo», dijo al fin. «Nunca me contaste realmente lo que pasó». Isabel tomó una respiración profunda, sintiendo cómo el simple hecho de escuchar el nombre de Mateo en voz alta despertaba ecos dormidos en su interior. «Lo conocí cuando tenía 18 años», comenzó, las palabras saliendo lentamente, como si cada una le costara un esfuerzo físico. «Fue durante aquel verano que pasé en Valle Hermoso, con mi tía Carmen. Mateo trabajaba en el rancho vecino, entrenando caballos». Una sonrisa triste se dibujó en sus labios al recordar. «La primera vez que lo vi estaba domando a Sombra. Era un potro salvaje que nadie había logrado montar, pero con Mateo era como si se entendieran sin palabras». Elena escuchaba en silencio, observando cómo el rostro de su nieta se transformaba al rememorar aquel tiempo, aquellos sentimientos. «Nos enamoramos como solo se puede amar a los 20 años», continuó Isabel, «con todo el cuerpo, con toda el alma.
Mateo me enseñó a montar, a no tener miedo de los caballos. Decía que eran las criaturas más nobles de la creación. Su voz se quebró ligeramente. Planeábamos casarnos en otoño. Incluso habíamos encontrado una pequeña casa cerca del río donde vivir juntos. ¿Y qué pasó?, preguntó Elena con suavidad, aunque sospechaba la respuesta. Isabel cerró los ojos por un momento, como si quisiera protegerse del dolor del recuerdo. Fue un día de tormenta, como el día en que Alejandro encontró a Sombra, dijo finalmente. Mateo había ido a buscar una yegua que se había escapado. La tormenta lo sorprendió en la montaña. Sombra resbaló en un desfiladero. Encontraron el cuerpo de Mateo 2 días después, pero del caballo no hubo rastro. Todos pensamos que había muerto también. Un sollozo escapó de su garganta. Después de eso, no pude soportar seguir allí. Cada rincón me recordaba a él, por eso vine aquí, a empezar de nuevo. Elena apretó sus manos con fuerza, transmitiendo en ese gesto todo el amor y la comprensión que las palabras no podían expresar. «Y conociste a Alejandro», dijo, completando la historia. Isabel asintió. Alejandro es diferente a Mateo en todos los sentidos. Tranquilo, reflexivo, seguro. Me hizo sentir a salvo cuando creía que nunca más podría sentirme así. Miró a su abuela con ojos brillantes de lágrimas. «Lo amo, abuela. De verdad que sí. Pero hoy, al ver a Sombra sentiste que el pasado no está tan muerto como creías», completó Elena. «Que una parte de ti sigue atada a aquellos días, a aquel amor». En la finca El Lirio, Alejandro estaba sentado en el porche, mirando cómo Luna, ahora sabía que ese no era su verdadero nombre, pastaba tranquilamente en el campo cercano. Carlos, su mejor amigo, permanecía en silencio a su lado, respetando el torbellino de emociones que debía estar atravesando. «¿Sabes?», dijo finalmente Alejandro, rompiendo el silencio. «Siempre sentí que había algo especial en Luna, algo que iba más allá de lo que podía ver o entender». Tomó un sorbo del whisky que sostenía en la mano, sintiendo cómo el líquido quemaba su garganta. «Ahora entiendo por qué. No era solo un caballo perdido, era un mensajero». Carlos lo miró confundido. «¿Un mensajero? ¿De quién?». Alejandro esbozó una sonrisa triste. «Del pasado, del destino. ¿Quién sabe?». Dejó el vaso sobre la mesa de madera y se pasó una mano por el rostro. «Lo que sé es que Isabel nunca me contó sobre Mateo. Nunca me habló de ese dolor que llevaba dentro. Me pregunto cuánto más no sé de ella. Quizás no te lo contó porque realmente quería dejarlo atrás», sugirió Carlos. «Quizás te ama de verdad y solo tenía miedo de que el pasado interfiriera». Alejandro asintió lentamente, considerando esa posibilidad. «O quizás nunca lo superó realmente», dijo en voz baja. «Quizás yo solo fui un refugio, un puerto seguro después de la tormenta». En ese momento, Luna levantó la cabeza y miró hacia ellos, como si estuviera escuchando la conversación. Sus ojos, profundos y serenos, parecían contener una sabiduría antigua. Alejandro recordó la primera vez que los había visto, aquel día de tormenta cuando lo encontró malherido. Había algo en esa mirada que lo había cautivado, una especie de entendimiento que trascendía las palabras. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Carlos, siguiendo la mirada de su amigo hacia el caballo. Alejandro suspiró. «No lo sé. Necesito tiempo para pensar, para entender qué significa todo esto». Se levantó y caminó hasta la barandilla del porche, apoyándose en ella. «Lo único que sé es que no puedo casarme con alguien que tiene dudas. No sería justo para ninguno de los dos». Carlos se unió a él, colocando una mano sobre su hombro en un gesto de apoyo silencioso. Juntos contemplaron cómo el sol se ocultaba completamente, dando paso a la noche. Las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo despejado,
como lágrimas de plata en un manto oscuro. En el pueblo, la noticia de la boda interrumpida se había extendido como fuego en pasto seco. En la cantina, los hombres discutían el suceso con voces animadas por el alcohol y la curiosidad. Dicen que el caballo de don Alejandro entró a la iglesia como si supiera exactamente lo que hacía, comentaba uno. Y lo más extraño es que la novia lo reconoció, añadía otro, inclinándose sobre la mesa como si compartiera un gran secreto. Yo siempre supe que había algo misterioso en ese animal, intervino el viejo Tomás, que había sido herrero durante toda su vida. La primera vez que lo vi, cuando don Alejandro lo trajo para que le pusiera herraduras, sentí que no era un caballo cualquiera. Tiene una mirada casi humana, como si entendiera todo lo que se dice a su alrededor. Los demás asintieron, entre tragos de cerveza y tequila. ¿Y qué va a pasar ahora?, preguntó alguien. ¿Creen que la boda se posponga o se cancele definitivamente? Nadie tenía una respuesta clara. Solo sabían que algo extraordinario había ocurrido en la iglesia de Santa María, algo que cambiaría para siempre las vidas de Isabel y Alejandro. Mientras tanto, bajo el cielo estrellado, dos almas separadas por la distancia pero unidas por un caballo de pelaje zaino, contemplaban el mismo firmamento, preguntándose qué les depararía el mañana y si el destino, que tan caprichosamente había entrelazado sus caminos, les ofrecería una segunda oportunidad. 3 días habían transcurrido desde aquel extraordinario suceso en la iglesia de Santa María. 3 días en los que Isabel apenas había salido de su habitación, consumida por recuerdos y dudas que la atormentaban como fantasmas inquietos. 3 días en los que Alejandro había buscado consuelo en el trabajo incesante de la finca, agotando su cuerpo con la esperanza de acallar los pensamientos que no le daban tregua. El pueblo entero parecía contener la respiración, expectante, como si aquella historia inconclusa fuera un cuento que todos esperaban escuchar hasta su desenlace. Aquella mañana, Alejandro se despertó antes del amanecer. Sin poder conciliar nuevamente el sueño, decidió salir a caminar por los terrenos de El Lirio. La bruma matinal flotaba sobre los campos como un manto de seda, difuminando los contornos de los árboles y las cercas. En ese mundo de formas indefinidas, Alejandro avanzaba como un espectro, perdido en sus propios pensamientos, hasta que un relincho suave lo sacó de su ensimismamiento. Luna. Alejandro seguía llamándolo así en su mente, incapaz de adoptar el nombre que Isabel le había dado. Estaba cerca del arroyo bebiendo agua con tranquilidad. Al verlo, el caballo levantó la cabeza, gotas de agua perlando su hocico, y lo miró con aquellos ojos profundos que parecían contener todos los secretos del mundo. «Buenos días, amigo», saludó Alejandro, acercándose lentamente. «Parece que tú tampoco puedes dormir». Luna movió las orejas, como si realmente estuviera escuchando, entendiendo. Alejandro se detuvo a su lado, y con un gesto automático nacido de años de convivencia, comenzó a acariciar su cuello. «Has cambiado nuestras vidas, ¿sabes? De una manera que ni siquiera puedo empezar a comprender». El caballo resopló suavemente, su aliento cálido condensándose en el aire fresco de la mañana. Alejandro apoyó la frente contra el cuello del animal, sintiendo su calor, su vida pulsante. «¿Qué debo hacer?», murmuró, más para sí mismo que para Luna. «La amo, pero ahora no sé si ella me ama a mí, o si solo soy un reflejo distorsionado de lo que perdió». Como respondiendo a su pregunta, Luna se apartó ligeramente y con un movimiento fluido comenzó a caminar en dirección al pueblo. Después de unos pasos, se detuvo y miró hacia atrás, como si esperara que Alejandro lo siguiera. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Alejandro confundido. El caballo relinchó, impaciente, dando otro paso y volviéndose a mirar de nuevo.
Una idea extraña, casi absurda, comenzó a formarse en la mente de Alejandro. ¿Quieres que te siga? Luna movió la cabeza arriba y abajo, en un gesto que parecía una afirmación consciente. Alejandro dudó por un momento, sintiendo que estaba al borde de algo extraordinario, algo que desafiaba toda lógica. Pero entonces recordó cómo Luna había encontrado el camino hacia la iglesia por sí solo, cómo había reconocido a Isabel, cómo parecía entender perfectamente lo que ocurría a su alrededor. «De acuerdo», dijo finalmente, con una mezcla de curiosidad y aprehensión. «Te seguiré». Mientras tanto, en su habitación, Isabel había pasado la noche revisando un viejo diario que había traído consigo desde Valle Hermoso, aunque nunca había tenido el valor de volver a abrirlo. Sus páginas, amarillentas por el tiempo y arrugadas por las lágrimas que una vez derramó sobre ellas, contenían sus pensamientos y sentimientos de aquella época, cuando su corazón latía al unísono con el de Mateo. 10 de abril, leyó en voz baja, sus dedos acariciando las palabras escritas con una caligrafía que apenas reconocía como propia. Hoy Mateo me llevó a conocer a Sombra. Es el caballo más hermoso que he visto jamás. Negro como la noche, con una mancha blanca en forma de estrella en la frente, Mateo dice que es un espíritu libre, que nunca podrá ser verdaderamente domado, pero hay algo especial entre ellos, una conexión que va más allá de lo que puedo entender. Cuando Mateo habla, Sombra escucha. Cuando Sombra relincha, Mateo sonríe como si entendiera cada sonido. Isabel se detuvo, un detalle captando su atención. Una mancha blanca en forma de estrella. Luna no tenía ninguna marca así. ¿Era posible que se hubiera equivocado? ¿Que el caballo de Alejandro no fuera realmente Sombra, sino solo un animal muy parecido? Continuó leyendo, saltando páginas hasta llegar a las últimas entradas. 3 de julio. Mateo ha estado extraño estos días. Dice que ha tenido sueños, premoniciones. Habla de un futuro que no compartiremos, de caminos que se separan. Intento no hacer caso, decirle que son solo pesadillas, pero hay algo en sus ojos, una tristeza antigua que me asusta. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabel. Mateo había presentido su propia muerte y había intentado advertirle, a su manera. La última entrada, fechada apenas 3 días antes del accidente, la dejó sin aliento. 6 de julio. Mateo me ha contado algo increíble hoy. Dice que Sombra no es un caballo cualquiera, que pertenece a una antigua línea de caballos que, según las leyendas locales, pueden ver más allá del velo que separa este mundo del siguiente. Dice que estos caballos sirven como guías, como mensajeros entre los vivos y los muertos. Me ha pedido que, si alguna vez le ocurre algo, busque a Sombra, que él me llevará donde deba estar. He intentado reírme, decirle que deje de leer esas viejas historias de su abuela, pero él estaba tan serio. Nunca lo había visto así. Isabel cerró el diario con manos temblorosas. ¿Era posible? ¿Podría ser que las supersticiones de Mateo tuvieran algún fundamento? La idea era absurda, producto de mentes sencillas y tiempos antiguos, y sin embargo, Luna había encontrado a Alejandro, y luego, de alguna manera inexplicable, había encontrado el camino hacia ella, justo en el momento en que estaba a punto de dar un paso que podría haberla alejado para siempre de la verdad de su corazón. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Isabel, la voz de su abuela sonaba urgente. «Hay alguien aquí que quiere verte». El corazón de Isabel dio un vuelco. ¿Alejandro? ¿Habría venido a hablar, a intentar entender lo que había sucedido? Con manos temblorosas guardó el diario bajo la almohada y se apresuró a arreglarse el cabello y las ropas, intentando borrar las huellas de la noche en vela. Cuando bajó las escaleras, sin embargo, no fue a Alejandro a quien encontró esperando en la sala,
Era Miguel, el mozo de cuadra de El Lirio. Su rostro reflejaba preocupación y una cierta incomodidad por estar allí. «Señorita Isabel», saludó, quitándose el sombrero con gesto respetuoso. «Perdone la molestia, pero es don Alejandro. Ha desaparecido esta mañana junto con el caballo. Nadie los ha visto desde el amanecer». Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Desaparecido? ¿Cómo que desaparecido?». Miguel miró hacia el suelo, evitando su mirada. «No sabemos dónde está, señorita. Carlos ha ido a buscarlo por los alrededores, pero no hay rastro de él ni de Luna. Pensamos que quizás habría venido aquí». La mente de Isabel trabajaba a toda velocidad. Las palabras del diario de Mateo resonaban en su cabeza como un eco lejano. «Busca a Sombra. Él te llevará donde debas estar». ¿Era posible que ahora Sombra estuviera guiando a Alejandro? ¿Pero hacia dónde? Y entonces, como si una luz se encendiera en su mente, lo supo. «El barranco», murmuró, más para sí misma que para Miguel. «El lugar donde Mateo murió, donde Alejandro encontró a Sombra». Miguel la miró confundido, pero Isabel ya estaba en movimiento. «Necesito un caballo», dijo con urgencia. «Ahora mismo». El camino hacia el barranco era escarpado y difícil, un sendero estrecho que serpenteaba entre rocas y matorrales espinosos. Isabel cabalgaba con determinación. El caballo que Miguel le había prestado, un alazán de carácter tranquilo, avanzaba con paso firme pero cauteloso. El sol de mediodía caía implacable sobre sus hombros, pero Isabel apenas notaba el calor o el cansancio. Su mente estaba enfocada en un único objetivo: encontrar a Alejandro antes de que fuera demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? No lo sabía con certeza. Solo sentía, en lo más profundo de su ser, que algo importante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Quizás era el eco de las palabras de Mateo en su diario, quizás una intuición que no podía explicar con palabras. Fuera lo que fuese, la urgencia crecía en su pecho con cada metro que avanzaba. A medida que se acercaba a las montañas, el paisaje comenzaba a resultarle dolorosamente familiar. Aunque habían pasado 7 años desde la última vez que había estado allí, cada roca, cada árbol parecía saludarla como a una vieja amiga que regresa después de un largo viaje. En aquel entonces, había recorrido este mismo camino con el corazón destrozado, buscando desesperadamente a Mateo después de que no regresara de su cabalgata. El recuerdo de aquellos días de angustia era tan vívido que por un momento Isabel sintió que el tiempo se plegaba sobre sí mismo, que volvía a ser aquella joven de 20 años cuyo mundo acababa de derrumbarse. Sacudió la cabeza, intentando disipar esa sensación. No, ahora era diferente. Ahora buscaba a Alejandro, y esta vez no permitiría que el destino le arrebatara a alguien que amaba. Porque lo amaba, se dio cuenta con repentina claridad. Amaba a Alejandro con un amor diferente al que había sentido por Mateo, pero no por ello menos profundo. Un amor construido día a día, con paciencia y constancia, como quien edifica una casa piedra a piedra. Un amor que, quizás, había estado a punto de perder por no haber sabido mirar de frente a sus propios fantasmas. Cuando finalmente alcanzó el punto donde el sendero se bifurcaba, Isabel detuvo su caballo. A la derecha el camino continuaba ascendiendo hacia las cumbres. A la izquierda, descendía abruptamente hacia el barranco donde Mateo había encontrado su final. Respiró hondo, intentando calmar los latidos desbocados de su corazón. Luego, con un suave tirón de las riendas, dirigió al alazán hacia la izquierda. El descenso era traicionero, con piedras sueltas que rodaban bajo los cascos del caballo. Isabel se inclinaba hacia atrás, manteniendo el equilibrio, sus ojos escudriñando cada rincón del paisaje en busca de alguna señal de Alejandro o de Luna.
La vegetación se volvía más escasa a medida que avanzaban, cediendo paso a un terreno rocoso y desolado. El viento, que en la planicie apenas se notaba, aquí aullaba entre las piedras como un animal herido. Y entonces lo vio. A unos 100 metros, Alejandro estaba de pie al borde del precipicio, su figura recortada contra el cielo azul intenso. Luna, sombra, pastaba tranquilamente a unos pasos de él. La escena tenía algo de irreal, como si fuera una pintura o un sueño más que una imagen del mundo tangible. «Alejandro», gritó Isabel, su voz apenas audible por encima del viento. Él se volvió lentamente, como si despertara de un trance. Sus ojos se ensancharon al reconocerla. Isabel desmontó con prisas y corrió hacia él, su corazón latiendo con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. «Isabel», murmuró Alejandro cuando ella se detuvo a unos pasos de distancia. «¿Qué haces aquí?» Su voz sonaba extraña, como si estuviera hablando desde muy lejos. Isabel notó que sus ojos, usualmente cálidos y expresivos, tenían ahora una mirada ausente, casi vidriosa. «Te estaba buscando», respondió ella, intentando recobrar el aliento. «Miguel dijo que habías desaparecido con Luna, con Sombra». Se corrigió, aún no acostumbrada al verdadero nombre del caballo. «Supe que vendrías aquí». Alejandro miró hacia el abismo que se abría a sus pies. «Él me trajo», dijo, señalando al caballo con un gesto. «Quería mostrarme algo». Luna levantó la cabeza al escuchar su voz, pero siguió pastando con tranquilidad, como si nada extraordinario estuviera sucediendo. «¿Mostrarte qué?», preguntó Isabel, dando un paso más hacia él. Había algo en la actitud de Alejandro que la inquietaba profundamente. Parecía perdido, como si una parte de él estuviera en otro lugar, en otro tiempo. «El lugar donde todo comenzó», respondió Alejandro, su mirada aún fija en las profundidades del barranco. «Donde Mateo murió, donde yo encontré a Luna, a Sombra». Se volvió hacia ella y por primera vez Isabel vio claridad en sus ojos. «No es una coincidencia, ¿verdad? Que yo encontrara al caballo de tu primer amor, que nos conociéramos, que estuviéramos a punto de casarnos». Isabel sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el viento. «No», admitió en voz baja, «no creo que sea una coincidencia». Sus pensamientos volaron hacia las palabras de Mateo en su diario, pero no se atrevió a compartirlas. Parecían demasiado fantásticas, demasiado alejadas de la realidad que ambos conocían. «Cuando me desperté esta mañana», continuó Alejandro, su voz adquiriendo firmeza, «sentí que debía venir aquí. Luna estaba esperándome, como si supiera lo que yo estaba pensando. Me guió hasta este lugar y cuando llegamos...» «Isabel, va a sonar absurdo, pero sentí que alguien más estaba aquí con nosotros». Isabel se tensó. «¿Alguien más?». Alejandro asintió, pasándose una mano por el rostro en un gesto de confusión. No podía verlo, pero sentía una presencia, como si alguien estuviera intentando comunicarse conmigo. Miró hacia Luna, que ahora había levantado la cabeza y los observaba con atención. «A través de él», añadió, señalando al caballo. Un silencio pesado cayó entre ellos, roto solo por el aullido del viento y el ocasional relincho suave de Luna. Isabel sentía que estaban al borde de algo trascendental, algo que iba más allá de su comprensión. «¿Qué sentiste?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Alejandro la miró directamente a los ojos. «Paz», respondió con sencillez, una paz que nunca antes había experimentado. Y luego, comprensión. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia que los separaba. «Comprendí que no importa lo que sientas por Mateo, que eso no disminuye lo que sientes por mí, que el corazón es lo suficientemente grande como para albergar más de un amor». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Isabel.
Alejandro, comenzó, pero él levantó una mano pidiéndole silencio con un gesto suave. No he terminado, dijo. También comprendí que hay cosas que no podemos explicar, fuerzas que nos mueven como peones en un tablero invisible. Tal vez Luna, sombra, es una de esas fuerzas. Tal vez hay un propósito más grande en todo esto, algo que va más allá de nosotros. En ese momento, como respondiendo a sus palabras, Luna se acercó a ellos. Su andar era majestuoso, casi solemne. Se detuvo entre ambos, su cuerpo formando un puente vivo que conectaba a Isabel con Alejandro. Y entonces, ante el asombro de ambos, el caballo inclinó la cabeza, tocando primero la frente de Isabel y luego la de Alejandro con su hocico, en un gesto que parecía una bendición silenciosa. Isabel sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo, cálida y reconfortante. Palabras no pronunciadas, sentimientos que trascendían el lenguaje humano, parecían fluir a través de aquel contacto. Y en ese flujo, por un instante fugaz pero intensamente real, sintió la presencia de Mateo, no como un fantasma o un recuerdo, sino como una certeza, una aprobación, un adiós definitivo. «Lo sientes, ¿verdad?», murmuró Alejandro, sus ojos brillantes de emoción. Isabel asintió, incapaz de hablar. No hacía falta. En ese momento, en ese lugar donde la tragedia había sembrado las semillas de una nueva historia, ambos entendían sin necesidad de palabras. Luna, sombra, había cumplido su misión: unir lo que estaba separado, sanar lo que estaba roto, traer a la luz lo que permanecía en las sombras. El viaje de regreso al pueblo transcurrió en un silencio cargado de significado. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras que se reflejaban en las nubes dispersas. Isabel y Alejandro cabalgaban lado a lado. Sus manos ocasionalmente se rozaban como si necesitaran ese contacto físico para asegurarse de que lo que habían experimentado era real. Luna o sombra, el nombre ya parecía intercambiable, como si el caballo fuera ambos a la vez, iba unos pasos por delante, guiándolos con la misma seguridad con la que los había llevado hasta el barranco. Lo que había ocurrido allí arriba, en aquel lugar donde la vida de Mateo había terminado, y la conexión entre Alejandro e Isabel había comenzado sin que ellos lo supieran, era algo que ninguno de los dos podía expresar completamente con palabras. Era como si hubieran atravesado juntos un velo invisible, vislumbrando por un instante una realidad que trascendía lo cotidiano, lo explicable. ¿Crees que volveremos a sentirlo?, preguntó Isabel finalmente, rompiendo el silencio. No necesitaba aclarar a qué se refería. Alejandro la miró, sus ojos reflejando la luz dorada del atardecer. «No lo sé», respondió con honestidad, «pero creo que no importa si lo sentimos de nuevo o no. Lo que importa es que lo experimentamos juntos, que ahora sabemos». No terminó la frase, pero Isabel asintió, comprendiendo. Ahora sabían que había más en el mundo de lo que podían ver o tocar, que los lazos que unían a las personas, a los seres vivos, no se rompían tan fácilmente, ni siquiera con la muerte, que el amor, en todas sus formas, era una fuerza que trascendía el tiempo y el espacio. Cuando llegaron a las primeras casas del pueblo, notaron que un pequeño grupo de personas se había congregado en la plaza. Entre ellos estaban Carlos, Miguel, la abuela Elena y algunos vecinos. Al verlos llegar, sus rostros se iluminaron con alivio. «Ahí vienen», exclamó alguien, y todos se apresuraron a recibirlos. Alejandro, Isabel. Carlos fue el primero en llegar hasta ellos. «¿Dónde han estado?», estábamos preocupados. Su mirada iba de uno a otro, buscando alguna señal de lo que había ocurrido. Elena se acercó a su nieta, escrutando su rostro con ojos sabios que parecían ver más allá de la superficie. «¿Estás bien, mi niña?», preguntó en voz baja. Isabel asintió.
sonriendo a través de las lágrimas que amenazaban con volver a brotar. «Estamos bien», respondió Alejandro por ambos, desmontando y ayudando luego a Isabel a hacer lo mismo. Solo necesitábamos aclarar algunas cosas. Su mano buscó la de Isabel y ella la tomó sin dudar, entrelazando sus dedos en un gesto que no pasó desapercibido para los presentes. Luna se quedó quieto, observando la escena con aquella mirada inteligente que parecía comprender todo lo que sucedía a su alrededor. Los vecinos lo miraban con una mezcla de asombro y respeto, como si intuyeran que aquel animal no era ordinario. «Es el caballo que entró en la iglesia», susurraban algunos. «Dicen que reconoció a la novia, que había pertenecido a su antiguo amor», comentaban otros. Elena se acercó al animal con paso lento pero firme. A sus 78 años, había visto suficiente en la vida como para no sorprenderse fácilmente, pero había algo en aquel caballo que despertaba su curiosidad. Se detuvo frente a él y con una valentía que sorprendió a todos, alzó la mano para acariciar su hocico. Luna se dejó tocar, sus ojos oscuros fijos en los de la anciana. «Este caballo tiene un alma vieja», dijo Elena después de un momento, volviéndose hacia los demás. «Mi abuela solía hablar de animales así, los llamaba mensajeros». Isabel y Alejandro intercambiaron una mirada, recordando lo que habían sentido en el barranco. Decía que eran puentes entre este mundo y el otro, que podían llevar mensajes de los que ya no están entre nosotros. Un murmullo recorrió el grupo. En San Miguel de las Rosas, como en tantos pequeños pueblos, las viejas creencias y supersticiones convivían pacíficamente con la vida moderna. Nadie hubiera admitido abiertamente creer en tales historias, pero tampoco se atrevían a descartarlas por completo. Y después de lo sucedido en la iglesia, muchos estaban dispuestos a considerar explicaciones que antes hubieran rechazado. «Creo que todos necesitamos descansar», intervino Alejandro notando el cansancio en el rostro de Isabel. «Ha sido un día intenso». Los vecinos asintieron, comprendiendo la indirecta. Poco a poco, el grupo comenzó a dispersarse, aunque los murmullos y las miradas curiosas hacia Luna continuaron. Esa noche, mientras el pueblo se sumía en el silencio nocturno, Isabel y Alejandro permanecían sentados en el porche de la casa de Elena. La anciana les había preparado té y se había retirado discretamente, dándoles el espacio que necesitaban para hablar. Luna descansaba en el jardín, su figura apenas visible bajo la luz plateada de la luna. «He estado pensando», comenzó Alejandro, su voz suave en la quietud de la noche, «en todo lo que ha pasado, en lo que significa para nosotros». Isabel lo miró, esperando. El rostro de Alejandro, parcialmente iluminado por la lámpara de aceite que ardía sobre la mesa, mostraba una expresión serena que no había visto en días. «Creo que hay cosas que suceden por una razón, aunque no siempre podamos entender cuál es». Isabel asintió. «Como que encontraras a Sombra justo después de la muerte de Mateo, como que nos conociéramos». Alejandro tomó su mano, sus dedos trazando círculos suaves en su palma. «Exacto. Y creo que lo que pasó en la iglesia, lo que sentimos hoy en el barranco, no fue una señal de que no debíamos estar juntos. Fue una señal de que necesitábamos enfrentar el pasado antes de poder construir un futuro». Las palabras de Alejandro resonaron profundamente en Isabel. Era cierto. Durante 7 años había intentado enterrar su dolor, sus recuerdos, convenciéndose de que el olvido era el único camino hacia la sanación. Pero el olvido era una ilusión. Los recuerdos, los sentimientos, permanecían allí, bajo la superficie, influyendo en cada decisión, en cada relación. «Mateo siempre será parte de mí», dijo en voz baja. «De quién soy, de cómo amo,
pero eso no significa que no pueda amarte plenamente, con todo mi corazón. Miró a Alejandro, la verdad de sus palabras reflejándose en sus ojos. Te amo, Alejandro. De una manera diferente, pero no menos profunda. Alejandro sonrió, y en esa sonrisa Isabel vio todo lo que necesitaba ver. Comprensión, aceptación, amor incondicional. Yo también te amo, Isabel, con todo lo que eres, incluido tu pasado. Se inclinó hacia ella, sus labios encontrándose en un beso suave que sellaba aquella nueva comprensión, aquel vínculo renovado. Cuando se separaron, Isabel miró hacia el jardín, donde Luna reposaba bajo las estrellas. ¿Qué haremos con él?, preguntó. ¿Seguirá siendo luna o volverá a ser sombra? Alejandro siguió su mirada, contemplando al animal que había cambiado sus vidas de maneras que nunca hubieran podido imaginar. Creo que ya no es ni uno ni otro, respondió después de un momento. Es algo nuevo, algo que lleva en sí tanto el pasado como el presente. Hizo una pausa, considerando sus siguientes palabras. Tal vez debería tener un nuevo nombre, uno que refleje lo que representa para nosotros. Isabel asintió, la idea resonando en su interior. Puente, sugirió, o mensajero. Alejandro sonrió, apretando su mano con afecto. Me gusta mensajero, es apropiado. Ambos miraron hacia el caballo, como si esperaran su aprobación, como si respondiera a sus pensamientos. El animal levantó la cabeza y relinchó suavemente, un sonido que parecía de asentimiento. Y así, bajo el manto estrellado de aquella noche de revelaciones, Isabel y Alejandro trazaron los primeros pasos de su camino juntos, conscientes de que cada paso que daban estaba guiado por fuerzas más grandes que ellos mismos, por hilos invisibles que tejían el pasado con el presente, el amor perdido con el amor encontrado. Los días que siguieron fueron como un lento despertar. El pueblo, que había contenido la respiración tras los acontecimientos en la iglesia, comenzaba a respirar nuevamente. Las noticias sobre Isabel y Alejandro, sobre su reconciliación y sobre el extraordinario caballo que ahora llamaban mensajero, corrían de boca en boca, creciendo y transformándose como solo pueden hacerlo las historias en los pequeños pueblos. Algunos decían que el caballo había hablado durante la ceremonia, otros afirmaban que sus ojos habían brillado con un fuego sobrenatural. Los más osados aseguraban haber visto la figura traslúcida de un joven desconocido, que ahora todos suponían era Mateo, montando a mensajero la noche después de la fallida boda. La realidad, como suele suceder, era al mismo tiempo más sencilla y más extraordinaria que cualquiera de esas fantasías. Isabel y Alejandro, ajenos en gran medida a estos rumores, vivían sus propios días de redescubrimiento. Habían decidido darse un tiempo, no para alejarse, sino para reconectarse desde un lugar de honestidad y comprensión mutua. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a declinar, se encontraban para pasear juntos, a veces acompañados por mensajero, otras veces simplemente solos, caminando por los senderos que rodeaban el pueblo. Nunca te pregunté cómo fue realmente, dijo Isabel una tarde, mientras ambos descansaban a la sombra de un viejo roble, el día que encontraste a mensajero. Alejandro contempló el horizonte por un momento, como si buscara las palabras adecuadas para describir aquel encuentro que había cambiado su vida sin que él lo supiera. Fue el día después del funeral de mi padre, comenzó, su voz suave pero clara en el silencio del campo. Estaba destrozado. Sentía que había perdido no solo a mi padre, sino mi norte, mi guía. Cabalgué durante horas sin rumbo, solo queriendo escapar del dolor. Hizo una pausa, los recuerdos pasando como sombras por su rostro. La tormenta me sorprendió cerca de las montañas. Debería haber buscado refugio, pero en ese momento casi agradecí la lluvia, el viento, los truenos.
Era como si el mundo reflejara la tormenta que sentía dentro. Isabel escuchaba en silencio, imaginando a Alejandro joven perdido en su dolor, cabalgando bajo la lluvia como un espectro. Fue entonces cuando lo escuché, continuó él. Un relincho débil, apenas audible por encima del rugido de la tormenta. No sé qué me impulsó a buscarlo, a bajar por aquel sendero peligroso hacia el barranco. Quizás, en retrospectiva, fue algo más grande que yo mismo guiándome. Mateo, murmuró Isabel sin dudar. Alejandro asintió, reconociendo la posibilidad que antes le hubiera parecido absurda. Quizás. Lo que sé es que cuando encontré a Mensajero, malherido, con los ojos llenos de un dolor que parecía reflejar el mío, sentí que había encontrado algo que creía perdido para siempre. Esperanza, dijo Isabel, completando su pensamiento. Alejandro la miró, sorprendido por su precisión. Exactamente. Esperanza, cuidar de él, verlo recuperarse, me dio un propósito cuando sentía que todo propósito se había desvanecido. Tomó la mano de Isabel, sus dedos entrelazándose con naturalidad. Y luego, un año después, te conocí a ti. Isabel sonrió, recordando aquel primer encuentro en la feria del pueblo, donde Alejandro había llevado a Mensajero, entonces Luna, para una exhibición. Recuerdo que me quedé mirándolo fijamente, confesó. Había algo en él que me resultaba familiar, pero no podía precisar qué. Supongo que una parte de mí reconoció a Sombra, aunque mi mente consciente lo hubiera olvidado. O tal vez, sugirió Alejandro, su voz teñida de aquella nueva comprensión que habían alcanzado juntos, fue Mateo guiándote hacia mí, hacia nosotros. La idea, que días atrás le hubiera parecido descabellada, ahora se sentía como la más natural de las explicaciones. En el lirio, Mensajero parecía haber adoptado un nuevo papel en la finca. Ya no era solo el caballo favorito de Alejandro, sino una presencia casi guardiana. Los trabajadores notaban cómo vigilaba la propiedad, cómo parecía anticipar la llegada de visitantes, cómo a veces se quedaba inmóvil, con la mirada fija en la nada, como si escuchara voces que nadie más podía oír. Miguel, quien al principio había sido escéptico sobre las historias que circulaban, comenzaba a creer que realmente había algo especial en aquel animal. Una mañana, mientras limpiaba el establo, se sobresaltó al encontrar a Mensajero mirándolo fijamente desde la puerta. «Buenos días», saludó, sintiéndose algo tonto por hablarle como a una persona. Para su sorpresa, el caballo inclinó la cabeza, en un gesto que parecía una respuesta consciente. «Don Alejandro dice que eres un mensajero», continuó Miguel, llevado por un impulso que no podía explicar. «¿De quién traes mensajes, eh?» Como respondiendo a su pregunta, Mensajero se acercó y empujó suavemente con su hocico una vieja fotografía que Miguel tenía colgada en la pared. Él y su padre, fallecido hace 10 años, durante su primera cacería juntos. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Mi padre?», susurró, la incredulidad luchando con una emoción que le cerraba la garganta. Mensajero relinchó suavemente y luego, con la misma dignidad silenciosa con la que había entrado, abandonó el establo, dejando a Miguel con lágrimas en los ojos y una certeza inexplicable de que, de alguna manera, su padre lo había saludado a través del extraordinario animal. Estos pequeños incidentes, sumados a lo ocurrido durante la boda y después en el barranco, comenzaron a tejer alrededor de Mensajero un aura de misterio y respeto. Los niños del pueblo le llevaban zanahorias y manzanas, dejándolas como ofrendas en la cerca de El Lirio. Los ancianos se persignaban discretamente cuando lo veían pasar, no por miedo sino por reverencia. Incluso el padre Tomás, hombre de fe y razón, admitía en privado que había algo en aquel caballo que escapaba a las explicaciones convencionales.
Una tarde, mientras Isabel ayudaba a su abuela Elena a preparar conservas para el invierno, la anciana abordó el tema que flotaba entre ellas desde hacía días. ¿Han hablado sobre la boda?, preguntó, con la franqueza directa que la caracterizaba. Isabel dejó el cuchillo con el que cortaba duraznos y miró por la ventana, hacia el jardín donde las flores comenzaban a cambiar, anunciando la llegada del otoño. No exactamente, respondió después de un momento, pero sí hemos hablado de nuestro futuro. Elena asintió, sus manos arrugadas moviéndose con eficiencia a pesar de la artritis que a veces las entumecía. ¿Y qué han decidido? Isabel sonrió, una sonrisa tranquila que reflejaba la paz interior que había encontrado. Que queremos estar juntos, que lo que sentimos es real y valioso, pero también que no hay prisa, que queremos hacer las cosas de manera diferente esta vez. Miró a su abuela, buscando comprensión en aquellos ojos sabios que tanto la habían guiado. Alejandro dice que cuando volvamos a estar frente al altar, quiere que sea porque estamos completamente seguros, sin secretos, sin dudas. Elena asintió, satisfecha. Es un buen hombre, dijo simplemente. Y tú eres una buena mujer. Merecen ser felices, juntos o separados. Isabel se acercó y abrazó a su abuela, agradecida por aquella aceptación incondicional que siempre le había brindado. ¿Sabes, abuela?, dijo apartándose ligeramente para mirarla a los ojos. A veces pienso que todo esto, todo lo que ha pasado, tenía que suceder exactamente así. Que Mensajero no solo trajo a Mateo de vuelta a mi vida para que pudiera despedirme, sino que me mostró algo que no había podido ver, que amar de nuevo no significa olvidar, sino crecer. Elena sonrió, una sonrisa que contenía toda la sabiduría de sus 78 años. Esa, mi niña, dijo con suavidad, es quizás la lección más valiosa que podías aprender. El otoño dio paso al invierno, y el invierno a una primavera que parecía más luminosa y promisoria que cualquier otra que los habitantes de San Miguel de las Rosas pudieran recordar. Durante esos meses, la historia de Isabel, Alejandro y Mensajero había pasado de ser una anécdota extraordinaria a convertirse en parte del folclore local, una de esas leyendas que los abuelos contarían a sus nietos en las noches largas junto al fuego. Para Isabel y Alejandro, estos meses habían sido un tiempo de sanación y redescubrimiento. Con paciencia y honestidad, habían reconstruido su relación sobre cimientos más sólidos. Alejandro había aprendido a abrazar el pasado de Isabel como parte integral de quien era ella. Isabel había aprendido que el amor no era una cantidad limitada, que amar a Alejandro no disminuía lo que una vez había sentido por Mateo, ni lo convertía en menos real. Una mañana de abril, cuando los campos comenzaban a cubrirse de flores silvestres, Isabel recibió una carta inesperada. El sobre, algo arrugado por el viaje, llevaba el sello postal de Valle Hermoso, el pueblo donde había conocido a Mateo. Con manos temblorosas, lo abrió, preguntándose quién podría escribirle desde un lugar que no había visitado en 7 años. La carta era de Carmen, la tía con la que había pasado aquel verano cuando conoció a Mateo. Después de las primeras líneas de cortesía, en las que explicaba cómo había obtenido su dirección actual a través de un conocido común, llegaba al verdadero propósito de su misiva. Mi querida Isabel, leyó la caligrafía pulcra y ordenada de Carmen, tan familiar como si la hubiera visto ayer. Hace unas semanas, mientras ordenaba el ático, encontré una caja que pertenecía a Mateo. La había guardado después de su muerte, pensando que algún día encontraría el valor para entregártela, pero los años pasaron y la vida siguió su curso. Sin embargo, recientemente he tenido sueños, Isabel, sueños en los que Mateo me pide que te haga llegar esta caja.
Puede sonar absurdo a mi edad tener tanta fe en los sueños, pero hay algo en ellos que no puedo ignorar. Si deseas recibir estas pertenencias, solo tienes que escribirme, o mejor aún, venir a buscarlas tú misma. Tu vieja habitación sigue esperándote. Isabel dejó la carta sobre la mesa, su mente girando con emociones contradictorias. Una parte de ella quería correr inmediatamente a Valle Hermoso, ver qué contenía aquella misteriosa caja. Otra parte temía que revivir esos recuerdos pudiera alterar el delicado equilibrio que había logrado en su vida. Sin pensarlo demasiado, tomó su chal y salió de la casa, necesitando aire fresco para aclarar sus pensamientos. Sus pasos la llevaron, casi por instinto, hacia el lirio. Alejandro estaba en el campo, supervisando la siembra, pero ella no lo buscaba a él. En el corral cercano a la casa principal, Mensajero pastaba tranquilamente. Al verla, el caballo levantó la cabeza y relinchó suavemente, un saludo que parecía reservado solo para ella. «Hola, viejo amigo», murmuró Isabel, acercándose a la cerca. Mensajero se aproximó con paso elegante, como si supiera que ella necesitaba su compañía. Isabel extendió la mano acariciando su hocico. «¿Qué debo hacer?», le preguntó en voz baja. «¿Debo ir a buscar esa caja? ¿O dejar el pasado donde está?». El caballo la miró con aquellos ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Y entonces, para su sorpresa, Mensajero se apartó, trotó hasta el otro extremo del corral y regresó con algo en la boca, una pequeña rama florida de manzano. La depositó suavemente a los pies de Isabel, como una ofrenda. Isabel recogió la rama, conmovida por el gesto. Las flores blancas y rosadas, símbolo de renovación y esperanza, parecían darle la respuesta que buscaba. «Gracias», susurró, y tuvo la certeza de que Mensajero entendía exactamente lo que ella sentía. Cuando Alejandro regresó del campo, encontró a Isabel esperándolo en el porche de la casa. La sonrisa en su rostro se desvaneció al notar su expresión seria. «¿Qué ocurre?», preguntó sentándose a su lado. Isabel le explicó sobre la carta de Carmen, sobre la caja de Mateo, sobre la rama florida que Mensajero le había ofrecido. «Creo que debo ir», concluyó, buscando en los ojos de Alejandro algún signo de incomodidad o rechazo. Para su sorpresa, él asintió sin dudar. «Creo que tienes razón», dijo con voz suave pero firme. «Hay algo allí que necesitas ver, algo que te está esperando». «¿No te molesta?», preguntó Isabel, aún insegura. «¿Que vaya a buscar las pertenencias de Mateo?». Alejandro tomó sus manos entre las suyas, su mirada llena de una comprensión que hizo que el corazón de Isabel se hinchara de amor. «Isabel», dijo con ternura, «hace tiempo entendí que Mateo es parte de ti, de tu historia. No puedo amarte completamente si no acepto esa parte también». Hizo una pausa, como considerando sus siguientes palabras. Además, añadió con una sonrisa, «si lo que vivimos en el barranco es real, si Mensajero realmente es un puente entre mundos, entonces quizás Mateo está intentando decirte algo importante». Isabel lo abrazó, agradecida por su comprensión, por su amor que no imponía límites ni condiciones. «Ven conmigo», sugirió impulsivamente, «a Valle Hermoso. Quiero que conozcas ese lugar, que veas dónde comenzó todo». Alejandro la miró, sorprendido por la invitación. «¿Estás segura?». «Completamente», respondió ella sin dudar. «Es parte de mi pasado, pero tú eres mi presente y mi futuro. Quiero unir esos mundos, no mantenerlos separados». Alejandro sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro entero. «En ese caso, iré contigo, y llevaremos a Mensajero también». Los preparativos para el viaje a Valle Hermoso se realizaron con rapidez. Elena, aunque preocupada por el largo viaje, apoyó la decisión de su nieta. «A veces», le dijo la noche antes de su partida,
Tenemos que cerrar círculos para poder comenzar otros nuevos. Isabel asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de su abuela. La mañana de la partida amaneció clara y fresca. Alejandro había preparado un pequeño carruaje para el equipaje, mientras que él e Isabel viajarían a caballo. Él en su fiel yegua castaña, ella montando a Mensajero. Había sido idea de Isabel, aunque Alejandro inicialmente había mostrado cierta inquietud. ¿Estás segura de que quieres montarlo?, había preguntado. ¿No lo has hecho desde Mateo?, había completado ella con suavidad. Lo sé. Por eso mismo quiero hacerlo. Es hora de recuperar también esa parte de mí. Y así, bajo la mirada curiosa de los vecinos que se habían congregado para despedirlos, Isabel subió a lomos de Mensajero con una gracia que sorprendió incluso a aquellos que la conocían bien. El caballo, como si entendiera la importancia del momento, permaneció perfectamente quieto mientras ella se acomodaba en la silla. Luego, con un movimiento suave que parecía diseñado para no asustarla, comenzó a avanzar lentamente. Isabel sintió una oleada de emociones. Nostalgia, tristeza, pero también una alegría profunda que brotaba de algún lugar olvidado dentro de ella. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro acercándose con su yegua. Isabel lo miró, las lágrimas brillando en sus ojos, pero con una sonrisa radiante en los labios. «Mejor que bien», respondió. «Me siento completa». Y así, bajo el sol de la mañana, Isabel, Alejandro y Mensajero partieron hacia Valle Hermoso, hacia un pasado que esperaba ser redescubierto, hacia revelaciones que ninguno de ellos podía prever. El pueblo los despidió con buenos deseos y plegarias, conscientes de que aquella historia extraordinaria estaba lejos de terminar. El viaje hacia Valle Hermoso tomó 3 días. 3 días en los que el paisaje fue cambiando gradualmente, de los campos abiertos y llanuras de San Miguel de las Rosas a las colinas ondulantes y bosques frondosos que rodeaban el pueblo de la juventud de Isabel. Cada kilómetro recorrido era como retroceder en el tiempo, despertando recuerdos que había mantenido cuidadosamente guardados durante 7 años. «Allí», dijo Isabel la tarde del tercer día, señalando una colina cubierta de pinos. «Desde allí se puede ver todo el valle. Mateo me llevó ahí en nuestra primera salida juntos». Alejandro asintió, imaginando a la joven Isabel, 7 años atrás, contemplando el mismo paisaje con otros ojos, con otro corazón. No había celos en su contemplación, solo una curiosidad sincera por conocer las piezas que habían formado a la mujer que amaba. Mensajero, por su parte, parecía cada vez más inquieto a medida que se acercaban a Valle Hermoso. Sus orejas se movían constantemente, como si escuchara sonidos inaudibles para los humanos, y en ocasiones se detenía brevemente, mirando a su alrededor como si buscara algo o a alguien. «Nunca lo había visto así», comentó Alejandro, observando al caballo con una mezcla de curiosidad y aprensión. «Es como si recordara», sugirió Isabel en voz baja, «como si supiera que está volviendo a casa». Alejandro no dijo nada, pero pensó que quizás Isabel tenía razón. Si Mensajero realmente era sombra, entonces estas tierras habían sido su hogar antes de que el destino lo llevara, herido y moribundo, al barranco donde Alejandro lo encontraría. Al atardecer, finalmente divisaron las primeras casas de Valle Hermoso. El pueblo, más pequeño que San Miguel de las Rosas, se extendía en un valle rodeado de montañas. Sus edificios de piedra y madera parecían fundirse con el paisaje. Pequeñas columnas de humo se elevaban de las chimeneas, dibujando líneas grises contra el cielo que comenzaba a teñirse de naranja y púrpura. «Es tal como lo recordaba», murmuró Isabel, un nudo formándose en su garganta. A pesar de los años, el tiempo parecía haberse detenido en Valle Hermoso.
Las mismas calles empedradas, las mismas flores silvestres creciendo entre las grietas de los muros, el mismo olor a pan recién horneado y a leña quemándose. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro, acercando su yegua a Mensajero. Isabel asintió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Estoy bien», aseguró. «Es solo que no esperaba que me afectara tanto volver aquí». Alejandro extendió su mano, tomándola de ella, ofreciéndole un ancla silenciosa en medio de la marea de emociones que la embargaba. La casa de tía Carmen se encontraba a las afueras del pueblo, una construcción sencilla pero acogedora, con un pequeño huerto y varias macetas con geranios rojos adornando las ventanas. Antes incluso de que pudieran llamar a la puerta, ésta se abrió, revelando a una mujer delgada de unos 60 años, con el cabello entrecano recogido en un moño sencillo y una sonrisa cálida iluminando su rostro. «¡Isabel!», exclamó Carmen abriendo los brazos. «¿Has venido realmente?». Isabel desmontó rápidamente y corrió hacia su tía, fundiéndose en un abrazo que contenía 7 años de ausencia y cariño. «Tía Carmen», murmuró contra su hombro, consciente de que las lágrimas que había contenido ahora fluían libremente. Cuando finalmente se separaron, Carmen miró más allá de Isabel, hacia Alejandro, que desmontaba con calma, y hacia Mensajero, que permanecía inmóvil, como si estuviera evaluando la escena. «Y tú debes ser Alejandro», dijo, extendiendo una mano hacia él. «Isabel me habló de ti en su carta». Luego, su mirada se posó en Mensajero, y algo en su expresión cambió, una mezcla de asombro y reconocimiento. «¿Y ese caballo?», comenzó, pero se detuvo, incapaz de completar la frase. «Se llama Mensajero ahora», explicó Isabel, siguiendo la mirada de su tía, «aunque antes lo conocíamos como Sombra». Carmen asintió lentamente, como si estuviera procesando una información extraordinaria. «Sabía que había algo especial en él desde el momento en que Mateo lo trajo a casa», dijo finalmente. «Algo en sus ojos, demasiado sabios para un animal». La noche cayó sobre Valle Hermoso, mientras los tres compartían una cena sencilla pero abundante en la cocina cálida de Carmen. Afuera, Mensajero descansaba en el pequeño establo, junto a la yegua de Alejandro. La conversación fluyó naturalmente, los años de separación disolviéndose entre risas y recuerdos compartidos. Carmen, con tacto y sensibilidad, evitó mencionar la caja de Mateo durante la cena, comprendiendo que Isabel necesitaba tiempo para readaptarse a este lugar cargado de recuerdos. Fue solo después, cuando se sentaron frente a la chimenea con tazas de té de hierbas, que Carmen finalmente se levantó y dijo: «Creo que es momento». Sin esperar respuesta, desapareció por unos minutos y regresó cargando una caja de madera oscura, tallada con intrincados diseños de hojas y animales. «Mateo la hizo él mismo», explicó, colocándola con cuidado sobre la mesa baja frente a Isabel. Era muy hábil con las manos. Isabel contempló la caja, recordando cómo Mateo pasaba horas en el pequeño taller detrás de la casa de su madre, trabajando la madera con paciencia y precisión. Con manos temblorosas, acarició los tallados, sintiendo bajo sus dedos el amor y la dedicación que Mateo había puesto en cada detalle. «¿Quieres que te dejemos sola?», preguntó Carmen suavemente. Isabel levantó la mirada, primero hacia su tía y luego hacia Alejandro, quien observaba la escena con una mezcla de respeto y curiosidad. «No», respondió con firmeza. «Quiero que ambos estén aquí». Tomó una respiración profunda y levantó la tapa de la caja. Lo primero que vio fue una fotografía. Ella y Mateo, sonriendo bajo el sol del verano, el viento jugando con su cabello mientras él la abrazaba por la cintura. Recordaba ese día, habían ido a un picnic junto al río y uno de los amigos de Mateo les había tomado esa fotografía. Debajo había varias cartas atadas con una cinta azul,
cartas que ella le había escrito durante una breve separación, cuando tuvo que volver a la ciudad para resolver asuntos familiares. Las guardó todas, murmuró, conmovida por la devoción que eso representaba. Siguió explorando el contenido. Un pequeño ramo de flores secas de su primera cita, entradas de cine de las películas que habían visto juntos, una pequeña concha que habían encontrado durante un paseo por la orilla del río, creyendo que era un milagro encontrar algo así tan lejos del mar. Pero lo que realmente captó su atención fue un sobre cerrado, diferente a los demás, con su nombre escrito en la inconfundible caligrafía de Mateo. «Nunca vi esto antes», dijo, mirando a Carmen con interrogación. Su tía negó con la cabeza. «Estaba así cuando encontré la caja», explicó. «No me atreví a abrirlo». Con cuidado, Isabel abrió el sobre. Dentro había una carta, fechada 3 días antes del accidente. Comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose ocasionalmente por la emoción. «Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, algo ha sucedido. He tenido sueños, visiones que no puedo ignorar. Sombra también lo siente. Lo veo en la forma en que me mira últimamente, como si quisiera advertirme de algo que no puedo entender completamente. No tengo miedo a lo que pueda venir. Lo único que me aterroriza es la idea de que sufras, de que te pierdas en el dolor. Por eso te escribo, para decirte que el amor no muere con el cuerpo, que estará siempre contigo, transformándose quizás, cambiando de forma, pero nunca desapareciendo completamente. Si algo me sucede, busca a Sombra. Él te guiará. Hay algo especial en él, algo que va más allá de lo que podemos ver o entender. Mi abuela solía hablar de caballos como él, caballos que pueden ver lo que está oculto para nosotros, que pueden cruzar fronteras invisibles. Y recuerda esto, mi amor, vivir plenamente es el mayor homenaje que puedes hacerme. No te encierres en el pasado, no temas amar de nuevo. El corazón es infinito en su capacidad de amar. Siempre tuyo, Mateo». Un silencio profundo siguió a las últimas palabras. Isabel dejó que las lágrimas fluyeran libremente, pero estas ya no eran lágrimas de dolor o de pérdida, eran lágrimas de gratitud, de comprensión, de cierre. Alejandro, sentado a su lado, la rodeó con un brazo, ofreciéndole su presencia sin palabras. «Él lo sabía», murmuró Isabel finalmente. De alguna manera lo sabía todo, lo que sucedería, lo de Sombra, incluso que encontraría un nuevo amor. Miró a Alejandro, su rostro iluminado por una comprensión que iba más allá de las palabras. «Todo este tiempo pensé que estaba huyendo de su recuerdo cuando en realidad estaba siguiendo el camino que él mismo me había señalado». Aquella noche, bajo el mismo cielo estrellado que había cobijado los sueños de Isabel y Mateo 7 años atrás, Isabel durmió con una paz que no había conocido desde la muerte de su primer amor. La carta, aquellas palabras escritas con la certeza de quien mira más allá del velo del tiempo, habían actuado como un bálsamo sobre las heridas que, aunque cicatrizadas, aún dolían cuando el viento de los recuerdos soplaba demasiado fuerte. Al amanecer, una extraña inquietud la despertó. Algo en el ambiente había cambiado, una tensión casi eléctrica que podía sentirse en el aire. Se vistió rápidamente y bajó a la cocina, donde encontró a Alejandro y a Carmen ya despiertos, compartiendo un café en silencio. «Mensajero no está», dijo Alejandro en cuanto la vio. No había alarma en su voz, sino una extraña certeza, como si hubiera estado esperando que esto sucediera. «Cuando fui al establo esta mañana, la puerta estaba abierta. Solo encontré a mi yegua». Isabel asintió, sin sorprenderse realmente. Algo en el fondo de su ser había sabido, desde el momento en que leyó la carta de Mateo, que el viaje de mensajero entre ellos estaba llegando a su fin. «Sé dónde está», dijo con suavidad, «o al menos creo saberlo».
Media hora después, los tres cabalgaban hacia las colinas que rodeaban el valle. Isabel iba al frente, montando la yegua de Alejandro, con una seguridad que sorprendía incluso a ella misma. Era como si cada curva del camino, cada árbol, cada piedra, le susurrara secretos olvidados, guiándola hacia un destino que una parte de ella siempre había conocido. Ahí, dijo finalmente, señalando un claro en el bosque que coronaba la colina más alta. Fue ahí donde Mateo encontró a Sombra por primera vez. Era un potro salvaje que nadie había logrado domar. El claro, bañado por la luz dorada del amanecer, parecía un lugar fuera del tiempo, un escenario donde lo ordinario y lo extraordinario se entrelazaban sin costuras visibles. Y allí estaba Mensajero, inmóvil en el centro del claro, su figura majestuosa recortada contra el cielo que comenzaba a teñirse de azul. No pareció sorprenderse al verlos llegar como si hubiera estado esperándolos. Sus ojos, aquellos ojos profundos que parecían contener todos los secretos del mundo, los observaban con una serenidad que iba más allá de lo animal. «Miren», susurró Carmen, señalando algo que ni Isabel ni Alejandro habían notado hasta ese momento. En la frente de Mensajero, clara como el día, destacaba una mancha blanca en forma de estrella. «La marca», murmuró Isabel, recordando las palabras de su diario. «Pero nunca estuvo ahí antes. Al menos, no desde que Alejandro lo encontró». Desmontó lentamente, acercándose a Mensajero con pasos cautelosos. El caballo permaneció quieto, permitiéndole acercarse, sus ojos fijos en los de ella. «Está completo», dijo Alejandro, comprendiendo de pronto. De alguna manera, el círculo se ha cerrado. Ha vuelto a ser quien era al principio. Isabel tocó suavemente la marca en la frente de Mensajero, sintiendo bajo sus dedos una calidez que iba más allá de lo físico. «Sombra», susurró, usando por primera vez el nombre original del caballo sin sentir dolor. «Gracias por todo». El caballo resopló suavemente, como respondiendo a sus palabras. Luego, con un movimiento fluido que parecía casi una reverencia, inclinó la cabeza, tocando la frente de Isabel con su hocico. Una corriente de energía, similar a la que había sentido en el barranco pero más intensa, recorrió su cuerpo. No eran imágenes o palabras lo que fluía entre ellos, sino sentimientos puros, gratitud, paz, cierre y algo más, una sensación de libertad, de misión cumplida. Cuando Mensajero se apartó, Isabel vio algo en sus ojos que no había visto antes, un reflejo, fugaz como un relámpago, de un rostro que conocía bien. El rostro de Mateo sonriendo con aquella sonrisa que parecía iluminar el mundo a su alrededor. «Ve», dijo en voz baja, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Ve en paz». Como si hubiera estado esperando esas palabras, Mensajero se enderezó y con un poderoso relincho que pareció sacudir los mismos cimientos de la tierra, dio media vuelta y galopó hacia el bosque. Su figura se perdió entre los árboles, la mancha blanca en su frente brillando como una estrella caída antes de desaparecer completamente en las sombras del bosque. Isabel, Alejandro y Carmen permanecieron en silencio, conscientes de que habían sido testigos de algo que trascendía la comprensión humana. No había palabras para lo que acababan de presenciar, solo la certeza de que algo había concluido y al mismo tiempo algo nuevo había comenzado. El regreso a San Miguel de las Rosas, días después, fue tranquilo, cargado de una serenidad que ninguno de los dos había esperado. La ausencia de Mensajero, aunque dolorosa, se sentía correcta, como si el caballo hubiera cumplido su propósito y ahora mereciera la libertad que siempre había sido suya. Los meses siguientes fluyeron con una suavidad casi onírica. La historia de Isabel, Alejandro y el extraordinario caballo que había transformado sus vidas
se convirtió en una leyenda, susurrada con reverencia, pero nunca completamente revelada a extraños. Algunos decían que Mensajero había regresado a las montañas, retomando su vida salvaje. Otros aseguraban haberlo visto en noches de luna llena, galopando libre como el viento, su mancha blanca brillando como un faro en la oscuridad. En una tarde de principios de otoño, cuando las hojas comenzaban a cambiar y el aire se tornaba fresco, Isabel y Alejandro se encontraban sentados en el porche de El Lirio, contemplando el atardecer, sus manos entrelazadas, sus hombros tocándose, en una intimidad que hablaba de un amor que había sobrevivido a pruebas que habrían destrozado vínculos menos profundos. «He estado pensando», dijo Alejandro, su voz suave en la quietud de la tarde, «en todo lo que hemos vivido, en todo lo que hemos aprendido». Isabel lo miró, esperando, sintiendo que sus palabras traían consigo el peso de una decisión importante. «Y creo que es hora». «¿Hora de qué?», preguntó, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. Alejandro la miró, sus ojos reflejando el mismo amor, la misma certeza que ella sentía. «Hora de continuar nuestro camino, juntos». De su bolsillo extrajo una pequeña caja de madera, tallada con los mismos motivos que habían adornado la caja de Mateo. Dentro, un anillo sencillo pero hermoso brillaba con la luz del atardecer. «Carmen me ayudó a hacerla», explicó ante la mirada sorprendida de Isabel. «Pensé que era apropiado, un símbolo de cómo nuestras historias se han entrelazado». Isabel tomó la caja, conmovida por el gesto, por la sensibilidad que demostraba. «Es perfecto», murmuró, «absolutamente perfecto». Un año después, en una tarde de primavera cuando las flores silvestres cubrían los campos con un manto multicolor, Isabel y Alejandro se casaron bajo el viejo roble que dominaba la propiedad de El Lirio. No fue una ceremonia grande ni ostentosa, sino una celebración íntima, rodeados solo de aquellos que realmente importaban: Elena, Carmen, Carlos, Miguel y un puñado de amigos cercanos. Isabel, radiante en un vestido sencillo de seda color marfil, llevaba en su cabello una corona de flores blancas y en su mano, además del ramo, una pequeña rama de manzano en flor, idéntica a la que Mensajero le había ofrecido aquel día en el corral. Alejandro la esperaba bajo el árbol, sus ojos brillantes de emoción y amor al verla caminar hacia él. Cuando el padre Tomás los declaró marido y mujer, un relincho lejano pero claro rompió el silencio expectante. Todos los presentes giraron la cabeza, buscando la fuente de aquel sonido tan familiar. En la colina que se elevaba a lo lejos, recortada contra el cielo azul, la figura de un caballo negro con una estrella blanca en la frente observaba la ceremonia. Solo por un instante, como una visión o un sueño, antes de desaparecer nuevamente. Isabel y Alejandro intercambiaron una mirada, una sonrisa secreta que contenía la comprensión de lo que acaban de presenciar. No necesitaban palabras para saber que habían recibido una bendición desde más allá de los límites de este mundo, que su unión, forjada en el fuego de pruebas extraordinarias, contaba con la aprobación de todos aquellos que los habían amado, en esta vida y más allá. Y así, bajo el cielo infinito, con el viento susurrando secretos antiguos entre las hojas del viejo roble, Isabel y Alejandro comenzaron su vida juntos, llevando consigo la certeza de que el amor, en todas sus formas, era la fuerza más poderosa del universo, capaz de trascender incluso las barreras de la muerte, capaz de transformar el dolor en belleza, las pérdidas en nuevos comienzos.